traído ni más ni menos que a Eduard Terrades, desde Barcelona, en un viaje express, fulgurante. Eduard es un experto en cultura japonesa, ha hecho 4 viajes ni más ni menos a Japón y acaba de editar un libro sobre kaijus, los monstruos gigantes, que lo tiene aquí para presentar un poco también. Y nada, por mi parte le vamos a dar paso en breve a Eduard para que comience la conferencia. Solo agradecer a Final Boulevard su participación y colaboración, a Cinema Paradiso y a Cristian, a Fenómena y a Maxi, que también es el responsable del Pixar Park, y a los responsables de prensa, que son Frank Guerra, Miriam y Moisés, por su colaboración. Y nada más, vamos a empezar la conferencia y os dejamos con el plan. Un fuerte aplauso, por favor. Que la cámara sale mal, tampoco. Ocurre cada año. Es la primera vez que vengo. No sabía que se hacía, de hecho, unas jornadas de Godzilla, de Kaiju Eiga, que es como un poco surrealista, ¿no? Aquí en España, diría, ¿no? Porque es un género que, por desgracia, ¿no? Octavio, no es que se destile demasiado. Es lo que estábamos hablando de camino al hotel, ¿no? Que de una parte de estos años parece que el género se ha venido para abajo, ¿no? Es decir, cuando se estrenó el Godzilla de Roland Emmerich hubo un boom de Godzilla y de Kaiju Eiga cuando sacaron los primeros DVDs también, sobre todo en Estados Unidos, pero también en España. Recuerdo Filmax cuando sacaban los VHS, ¿no? En su época, que sacaron todas las películas de Godzilla y de Gamera, las clásicas. Y ahora con el Blu-ray, que tendría una oportunidad de oro el mercado para reforzar otra vez la cultura kaiju, pues parece que no interesa o que no ha despertado suficiente curiosidad. Y me sorprende mucho, y más después del éxito que tuvo el Godzilla pseudoamericano, por llamarlo de alguna manera, del Gareth Edwards, que yo no sé, los que estáis aquí presentes, si os gusta demasiado, si os entusiasmó. A mí personalmente me dejó un poco frío, pero está allí. Es decir, es la prueba de que a los americanos sí que les interesa que resurja de las cenizas de vez en cuando, y a los japoneses más, ¿no? Porque la Toho tiene ahí asegurada una franquicia para los siguientes años, como demuestra la segunda película que veremos hacia el 2018, si no voy equivocado, más o menos. Y además es curioso que se celebren estas jornadas este fin de semana, porque ayer precisamente en Japón se estrenó el nuevo Godzilla, el Godzilla Resurgence, que de hecho luego veremos una imagen que he traído. Pero bueno, me planteó el Octavio esta ponencia, charla entre amigos, decirle como queráis, Godzilla y el mundo. ¿Por qué Godzilla y el mundo, Octavio? ¿Qué tiene Godzilla que no tenga otro Kaiju Eiga? Pues una repercusión mundial, nunca mejor dicho, y gente de todos los países, de todos los continentes conocen al monstruo, ¿no? Su efigie, una especie de cordillera, ¿no? Radioactiva en sus escamas. Es un icono que se conoce en todo el mundo y que está presente, sobre todo en Japón, pero a todos los niveles en todos los países. Me parece interesante ver cómo desde su nacimiento en 1954 había alcanzado esa notoriedad y reconocido por múltiples generaciones. De hecho, no es casual que naciera en 1954. Creo que los que estáis aquí conocéis un poco la historia de Godzilla, pero sabéis que Godzilla es hijo del átomo, es un bicho, una criatura, un saurio hipertrofiado que sin las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, lamentablemente, y sin la bomba H que tuvo lugar en los atolones del Pacífico el año anterior de su nacimiento, en 1953, no hubiera nacido nunca. Es decir, nació fruto un poco de ese horror atómico y un poco como sentimiento de repulsa del pueblo japonés hacia un hecho constatable, que era que los americanos pues destrozaron la población civil cuando no le pertocaba en el conflicto en ese entonces, ¿no? Y Godzilla, pues seguramente o lamentablemente, aunque nos guste mucho, no sería tan famoso a nivel popular y a nivel mundial sin los lanzamientos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Yo creo que el sentimiento de horror colectivo de la población japonesa, del japonés de a pie de esa época, se expresa a través precisamente de Godzilla, sobre todo de la primera película, que es cuando vemos un ataque masificado sobre Tokio, que nos recuerda las imágenes posteriores a ese ataque, a las fotografías que luego circularon de los días después del lanzamiento de Hiroshima. De hecho, hay una imagen que se puede encontrar en internet, que si sobrepones la fotografía que hicieron de Hiroshima con las imágenes que rodó Honda, pues prácticamente son un calco.
Y de hecho tampoco es casual que sus responsables, Ishiro Honda, Tomoyuki Tanaka, Akira Watanabe, el Sadami Toshimitsu, que es el escultor, fueran los responsables porque ellos vivieron la guerra en sus propias carnes. Ishiro Honda, de hecho, estuvo desplazado en las islas del Pacífico y en Filipinas, si no recuerdo mal, porque bueno, entró a trabajar en la PCL, que eran los antiguos estudios de la Toho, antes de que se formara la Toho, y lo mandaron a cubrir el frente, ya que era especialista en fotografía. Es decir, que no es casual que todo ese horror que vivieron, en ese caso, los creadores de Godzilla y los responsables de la Toho, pues se plasmara en esta película, porque ellos lo vivieron en sus carnes, ¿no? Pero bueno, vayamos por partes. Si quieres, empezamos un poco con el PowerPoint, para no aburrir con tanto discursito que ya os conocéis, yo creo. Porque, claro, Godzilla, además de ser muy famoso por lo que es, supuso el nacimiento de un género, que es el Kaiju Eiga, ¿no? Que es el género que todo el mundo conoce como películas de monstruos japoneses o películas de monstruos japoneses cutres, pero en realidad, bueno, es un género que podríamos enmarcar dentro de las coordenadas del cine fantástico a nivel mundial. De hecho, Kaiju Eiga, si avanzamos y ponemos la segunda diapositiva, se podría traducir como el término kaiju como extraño, un bicho raro, ¿no? Una criatura extraña. Y Eiga, que es película en japonés, pues son las películas de monstruos extraños, en este caso. De hecho, es curioso porque kaiju en sí, que es un monstruo extraño, no tendría ningún significado si no le añadiéramos la partícula dai, de Daikaiju, que es la partícula de grande en japonés. Unas dos acepciones terminológicas de Dai es grande, y de hecho la gran mayoría de kaiju son enormes porque están mutados por energía nuclear o energía térmica o lo que sea, ¿no? Con lo cual se podría decir que el término más concreto para referirse a las películas de monstruos extraños sería Daikaiju Eiga. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Y las Uchu Daikaiju serían, pues eso, las producciones en las cuales los monstruos vienen del espacio, que es fue un poco la manera de las productoras japonesas de imbricar la ciencia ficción tradicional o de importación norteamericana con sus películas de monstruos gigantes. Hemos de pensar que los japoneses estuvieron durante 6-7 años aproximadamente a las órdenes de los americanos, es decir, cuando terminó el conflicto bélico, después de los lanzamientos de Hiroshima y Nagasaki, cuando se rindieron, cuando el Hirohito dijo que Japón se rendía, que bajaba los brazos, automáticamente las fuerzas de ocupación tuteladas por el comandante MacArthur, se asentaron en Japón hasta el año 53, que se firmó el armisticio, y toda la cultura norteamericana de esa época pues se empapó en Japón, porque todo llegaba de importación. Obviamente Japón estaba arrasado por las llamas, sobre todo Tokio, que no quedó nada después de los bombardeos del marzo del 1945, y fueron los americanos los que reconstruyeron Japón en parte. Y claro, toda esa influencia llegó a nivel cinematográfico, llegaban las películas de ciencia ficción cutres de esa época que firmaban los americanos, llegaban el poco cine fantástico que rodaban los americanos, también llegaba, y estaban prohibidas las películas nacionalistas japonesas, con lo cual pues los japoneses, la única manera que tenían para reivindicar sus valores nacionales, entre comillas, fue a través del cine fantástico. Y esta primera película de Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo, como aquí en España se tituló, pues fue la manera un poco de repulsión contra esa invasión y eso, contra la energía atómica, ¿no? Y se plasmó con la figura iconoclasta de Godzilla. Es una película, yo creo, de terror más que de cine fantástico. No sé si estaréis de acuerdo, pero las imágenes de Godzilla o Gojira, como es en japonés, avanzando por la bahía de Tokio y luego entrando ya a los principales barrios tokiotas, cuando llega a Ginza, a los famosos almacenes Wako, que se los come, se come el reloj, yo creo que es una película de terror prácticamente. Recuerda una vez más a las llamas de Hiroshima y Nagasaki, pero también a las llamas del Tokio del marzo del 1945. Con lo cual, la primera película
podríamos concluir que es una película de terror, ¿no? Aunque a partir de la segunda el tono más dicharachero de Godzilla ya se dejó notar, ¿no? Lo hicimos patente, lo vimos patente en King Kong contra Godzilla, que era muy radical. Sí. Pues eso, creo que tenemos las bases un poco marcadas. Kaiju Eiga, que son las películas de monstruos extraños, de la cual Godzilla podríamos decir que es su fundador, aunque luego veremos que hay alguna película previa que, bueno, tiene el honor de haber inaugurado el género, ¿no? Y otra pregunta que os quería hacer es, ¿todos los monstruos son kaiju? Ya que hablábamos de que Godzilla es un kaiju gigante. Pues no, porque obviamente tenemos a los yokai, que son esas criaturas vinculadas al folclore fantástico japonés, unas al budismo, otras están suscritas a la religión shintoísta, que es la religión nuclear de Japón, desde los albores, desde antes de Jesucristo. Pues los yokai, aunque uno de los kanjis también contenga el carácter de kaiju, el de kai, son unas criaturas deformes. Podríais decir, ostras, no dejan de ser monstruos deformes, se podrían considerar kaiju, porque hemos dicho que la partícula dai indica que el tamaño del monstruo, ¿no? Pues en cierto modo no, porque en realidad los yokais provienen de zonas de la montaña, provienen de zonas que han quedado deshabitadas, mientras que un kaiju exige una mutación previa, es decir, son criaturas que su estado natural no es el de dinosaurio, era el dinosaurio y ha quedado mutado por un factor externo, mientras que el yokai en sí ya tiene esta forma, ya presenta esta connotación. Son duendecillos que muchos han quedado extraviados del cielo budista, otros de la cultura shintoísta, y han adoptado esta forma deforme, ¿no? Podríamos decir que quizás los yokai son más enfocados al cambio espiritual, ¿no? Sí. Fantasmas, mientras que los kaiju son directamente provocados por la ciencia. Es decir, o por la influencia del hombre, ¿no? Eso es. En cambio el yokai tiene esta parte más religiosa. Además los yokai, no sé si habéis podido ver alguna película de yokai, o conocéis los mangas de Shigeru Mizuki, que es un poco el antropólogo o criptozoólogo, como me gusta llamarlo, de los yokai, con Kitaro al frente, que aquí vemos una muestra de ellos. Los yokai nacieron sobre todo en el siglo XVII para asustar a los niños, es decir, se inventaron a la hora de los fantasmas, que era a las 2:30 de la madrugada, el Ushimitsu, y decían que esa hora pues todos los monstruitos salían a pasear y que nadie debía rondar por las vilas japonesas porque si no quedas preso de uno de sus embrujos, ¿no? Y por influencia de los yokai también hay los obaki, que son estos fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, una mesa de estas podría ser un obaki que haya quedado extraviada y del paso de los años, al quedar obsoleta y envejecida y arrinconada en un rincón, pues cobra vida. Con lo cual ya vemos las diferencias un poco de lo que apuntabas tú, ¿no? Que el kaiju sería más un bicho que ha quedado afectado por culpa de la mano del hombre, y el yokai no, es un bicho que forma parte de la cultura folclórica del Japón, ¿no? Del Japón añejo. Y otros personajes que también aparecen en las películas estas de ciencia ficción de los 50, 60 son los kaijin, que curiosamente también tiene el kanji de kaiju, pero que sería simplemente un monstruo de apariencia humana, ya que el kanji de jin, que es el de nin, es el de persona, con lo cual pues tendríamos esas películas que encontramos deformidades, personas que han quedado deformadas por algún hecho externo también, como por ejemplo, me acuerdo la de Half-Man, por ejemplo, del Ishiro Honda, o por ejemplo esta que os he puesto un fotograma, que es Matango, que es una película muy extraña, muy estrambótica del Ishiro Honda, muy enmarcada en las coordenadas de la cultura hippie de la época también, porque es una película en que unos jóvenes pues se van a una isla a pasar las vacaciones, encuentran unas setas alucinógenas, se las toman y empiezan a ver eso, kaijin en forma de hongos mutados, ¿no? Es una rara avis del Ishiro Honda. Una de las marcas claustrofóbicas. Sí, que a día de hoy puede parecer un poco desfasada o incluso ridícula, pero bueno, tiene su punto. Tiene su punto, sí, y nos permite también entender las diferencias de eso entre kaiju, kaijin y los yokai.
Pues bueno, visto esto, un poco las diferencias, me gustaría hablar un poco brevemente para entender también el surgimiento de Godzilla, o más que nada la influencia destructiva de Godzilla, de donde sale. Si ahondamos en las raíces folclóricas y en las influencias pictóricas del Japón antiguo, encontramos un monstruo que es el Namazu, que es este que veis en pantalla, que si os fijáis pues tiene unas connotaciones también de kaiju por sus dimensiones, y el Namazu, que su traducción sería el del siluro, por llamarlo de alguna manera, es decir, el pez gato común, se trataba de un bicho que estaba custodiado por el dios Kashima, y lo que hacía, o se le asociaba a los terremotos y a los hechos destructivos. Es decir, siempre que había un terremoto, pues se decía que Namazu aparecía de las profundidades del mar, que removía todo el sistema marino y que era el causante de eso, de provocar los terremotos. De hecho, se le confiere el gran terremoto de Ansei del 1855 a Namazu, y los pescadores, siempre que encontraban o pescaban alguno de estos siluros gigantes en las costas japonesas, cuando se les veía en las costas japonesas o incluso en las bahías de las principales poblaciones, en la ciudad de Edo, la antigua Edo, que es la antigua Tokio, pues advertían a las autoridades porque temían que podía haber un terremoto, ¿no? Y que era Kashima, este dios que estaba enfadado con la población japonesa. No es casual que los creadores de Godzilla tuvieran cierta inspiración en Namazu. Cogieron a este siluro gigante para intentar dotar a Godzilla de una cierta mitología destructiva, amparándolo también con la figura de los Gaki, que los Gaki eran los dioses destructivos del infierno budista, o personas que habían quedado maldecidas por haber cometido acciones punibles en vida y que al morirse pues se convertían en estos dioses destructivos. Los directivos de la Toho cogieron elementos del Namazu, de los Gaki, de otras criaturas folclóricas de la época, y las juntaron para intentar crear la mitología de Godzilla. No tanto el aspecto del monstruo, que luego veremos de dónde sale un poco, sino para dotarle de este aire, digamos que mesiánico. De hecho, en la primera película, cuando divisamos a Godzilla por primera vez en la bahía de esa pequeña población, sale un pescador, un hombre viejo, y se refiere ya a estas criaturas, ¿no? Se refiere a que al dios Gojira pues ha removido las tierras y que es el causante de los terremotos, los maremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo podéis ver en la primera media hora de Godzilla, del Ishironda del 54. Pues eso, aquí tenemos el Namazu, que es un bicho folclórico. Son dos estampas de la época, son dos ukiyo-e, que los ukiyo-e, no sé si los conocéis, eran las xilografías que se estampaban en papel a través de madera, y que el más famoso, hokusai, son estas láminas estampadas que si vais por Japón estoy seguro que encontraréis en sitios turísticos porque las venden como churros, ¿no? En el siglo XVIII y XIX se popularizaron mucho, y no solo eso, sino que se importaron sobre todo en Francia. Fueron las responsables del japonismo a finales del siglo XIX. De hecho, Toulouse-Lautrec, el pintor Toulouse-Lautrec, tenía una colección de láminas de estas porque estaba fascinado, sobre todo por las láminas de Hokusai, también de Utamaro, de las geishas que plasmaba Utamaro, y estaban fascinados los pintores de finales del siglo XIX. Obviamente, una de las láminas una de las series más apreciadas de ukiyo-e, de estas xilografías a todo color, eran las relacionadas con el folclore fantástico, las de los yokais, las de los monstruos, fantasmas, los kwaidan, y también las de carácter erótico, es decir, que había un mercado negro. Eso es muy interesante de estudiar, el mercado negro de ukiyo-es pornográficos destinados a la venta ambulante, ¿no? Pues eso, que sepáis que los kaiju tienen este basante folclórica del siglo XIX. Como os decía antes, aunque Godzilla se le considera el primer kaiju, hay unos antecedentes previos. Me explicaré.
En 1933 se estrenó el King Kong del Willis O'Brien, el King Kong de toda la vida, en suelo japonés. Llegó a finales de 1933 y los japoneses quedaron fascinados. De hecho, Leiji Tsuburaya, que es el gran creador de efectos especiales y responsable de una serie como Ultraman, él siempre dijo que en 1933 llegó King Kong a Japón y para siempre quedó impreso en su retina las imágenes destructivas de King Kong. Sin King Kong seguramente Tsuburaya no se hubiera lanzado a rodar o a colaborar en películas de efectos especiales. Es decir, le marcó tanto que se decidió a dedicar su labor cinematográfica al campo de los efectos especiales y a los trucajes artesanales. Tanto fue así que, bueno, hay dos películas de King Kong que se rodaron en esos años. No se pueden considerar remakes en sí, porque de hecho tampoco las hemos visto porque están desaparecidas, pero sí que se influenciaron del King Kong del Willis O'Brien. Una es Wasei King Kongu, que solo quedan fotogramas sueltos, que son las que podéis ver en el margen inferior izquierdo, sacado de carteles y revistas de la época. Nadie que conozcamos en vida ha visto esta película, o sea que nadie ha conseguido localizar ninguna copia. Y la segunda, que sí que tiene más trascendencia para Godzilla, es esta King Kong Appears in Edo, que de hecho fueron dos películas. Se rodaron en forma de drama kabukiniano, es decir, como si fuera dos partes de una obra de teatro de kabuki. Se rodaron durante 4 años, es decir, que la labor que se dedicó a ellas no fue moco de pavo, nunca mejor dicho, y se estrenaron en 1938, especialmente en los teatros de Asakusa. En él podemos ver una versión, digamos que primigenia de King Kong. La película no está ubicada en la época contemporánea, sino que está ubicada en el Japón del periodo Tokugawa, que como sabéis es en el periodo en que Japón se cerró en el mundo por obra y gracia de Ieyasu Tokugawa, que fue un linaje muy importante para la unificación de Japón. En 1603 es cuando se unió Japón, entró el linaje de los Tokugawa, Japón se cerró y bueno, es cuando empezó esta época de más esplendor a nivel artístico, a nivel cultural del Japón de la época. Pues los productores decidieron ubicar su King Kong en este Japón, en el Japón de los Tokugawa, y ubicar esta historia de una especie de primate gigante que perseguía a una princesa en la ciudad de Edo, que es la antigua Tokio, como antes me refería. De esta película sí que existen fotogramas sueltos. De hecho hay unos 38 segundos que se han podido recuperar y vemos pues a la aparición de este King Kong, King Kong o dile monstruo primitivo, ¿no? Sería antropoide. Sí, antropoide. Es una versión primitiva incluso parece un Frankenstein, con estos colmillos colgándole, ¿no? Es muy curioso que precisamente ayer comentamos en el King Kong contra Godzilla, ¿sí? La dificultad Vale. La dificultad que tienen los japoneses, no sé si se llama la dificultad de plasmar a los simios en el cine, sobre todo en el Kaiju Eiga, porque los pobres no atinaron mucho y con King Kong se escapa, también tienen esa dificultad de plasmar a King Kong. Y la de Half Woman, de Ishiro Honda, es una película que es un poco desconocida, aquí no ha llegado. Honda hizo una película que intentaba buscar el Yeti, y de hecho en el libro que luego os presentaré un poco más en extensión, hemos puesto algún cartel de esta película de Half Woman, del Yeti japonés, y es calcado al King Kong ¿no? Y voy a explicar por qué. El responsable de enfundarse el traje de este King Kong era un hombre que se llamaba Fuminori Ohashi, que era un apasionado por los efectos especiales artesanales. De hecho, tenía una pequeña compañía que sobre todo asesoraba teatros de kabuki, de teatro no, para hacer los trucajes en el escenario, ¿no? Pues este señor fue el que asesoró a Tomoyuki Tanaka, a Akira Watanabe, al mismísimo Tsuburaya,
para elaborar a Godzilla. Es decir, que seguramente sin este señor, el Fuminori Ohashi, sin esta película previa de King Kong a pies de Nedo, no existiría tampoco ni el traje de Godzilla ni la película en sí. De hecho, aunque la escultura de Godzilla siempre se haya referido a Sadami Toshimitsu como el escultor de Godzilla, dicen las malas lenguas que este señor, el Fuminori Ohashi, fue el verdadero responsable del diseño de Godzilla y de asesorar a Toshimitsu para que este diseño de Godzilla en forma de dinosaurio, cogiendo elementos de un tiranosaurio rex, pues llegara a buen puerto. Por lo tanto, podemos decir que el ancestro de Japón bajo el terror del monstruo, en cierto modo, o el ancestro de Godzilla, fue este King Kong del Fuminori Ohashi. Y llegamos a la película, que hemos hablado largo y tendido, Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo, que sin ella seguramente no se hubiera popularizado tanto ni el género ni Godzilla. De hecho, causó tanta impresión a los americanos que, como todos sabéis, los americanos al cabo de medio año, se llevaron la película a Estados Unidos y rodaron nuevas escenas para, intentar diezmar la carga simbólica contra ellos, y segundo, que fuera más asequible al público norteamericano, con lo cual cogieron a Raymond Burr, actor de moda y en boga en esa época, y lo insertaron allí como si fuera el gran salvador o el periodista que iba a investigar de dónde procedía Godzilla, ¿no? Sustituyendo así al gran actor Akira Takarada, que salía un poco maltrecho de este montaje. Creo que aquí en España hemos tenido suerte porque por un lado hemos podido ver la versión original, que la sacó Filmax en DVD, Japón bajo el terror del monstruo, con un máster que, aunque no sea el mejor del mundo, pues al menos podemos ver los 98 minutos de la cual consta la película, y por otro lado pues hemos podido ver recientemente la versión esta norteamericana, que es un montaje que ves todos los defectos y que realmente hace risa, porque hay situaciones que no se aguantan por ningún sitio, ¿no? O sea, no pinta nada Raymond Burr allí en medio de la función, pero allí está el señor Perry Mason, que pasará la historia por haber puesto su cara en la primera película de Godzilla, versión americana. Llama la atención que el personaje caló muy hondo, porque cuando hicieron la versión del 84 también hicieron un remontaje y volvieron a incluirlo en una versión así americanizada, se ve que caló muy hondo. En esa época, claro, también había tenido el éxito con Perry Mason, y yo creo que vieron la oportunidad, la gallina de los huevos de oro era Raymond Burr, ¿no? Pues Godzilla evolucionó, obviamente, como decía, esta película fue muy seria, pero las siguientes películas ya empezó el tono que todos conocemos, es decir, la de dos personas enfrascadas en una lucha sin tregua, trajes muy elaborados, eso sí, pero los combates a veces producían vergüenza ajena, ¿no? Sí. Fue a partir de los 60 cuando Godzilla se volvió popular, ¿no? De hecho, si cogéis la primera película de Godzilla, y lo veremos ahora también en estas figuras con las que tenéis aquí en la mesa, del Godzilla del 54 al último Godzilla, es decir, el Godzilla que se estrenó ayer en Japón, el Godzilla Resurgence, que dentro de nada os enseñaremos unas imágenes, ha sufrido una evolución remarcable y ha crecido de tamaño. Una de las cosas que más impacta es ver cómo tenía unas dimensiones acordes con los edificios de la época, pero claro, Japón se modernizó, consiguieron que se convirtiera prácticamente en la primera potencia mundial en los 70 con el milagro económico japonés. Las ciudades crecieron, hicieron las grandes construcciones megalómanas, los grandes rascacielos, y claro, pues Godzilla tuvo que crecer. De hecho, tú lo decías, ¿no? La versión del 84, que fue el resurgimiento de Godzilla en Japón, las ciudades habían crecido. El barrio de Shinjuku, que es prácticamente la primera sede de gratacielos y el primer distrito financiero de Japón en esa época, creció de tamaño, ¿no? Con lo cual Godzilla tuvo que agrandarse porque si no se veía un Godzilla diminuto, que parecía un kaijin más que un kaiju, ¿no?
Y aquí pues vemos un poco la evolución, ¿no? Hay que decir, aunque sorprenda, que cuando se rodó Godzilla Millennium, en 1999, Godzilla se redujo de tamaño un poquito, no sé por qué, pero así como en la época del 84 al 95, que la serie intermedia de Godzilla se fue acrecentándose su tamaño, pues en Godzilla Millennium decidieron bajar un poco su tamaño, rebajar un poco su tamaño, ofrecer monstruos más colosales a los que se tenía que enfrentar, y las ciudades parecían como más como más respaldar a Godzilla, ¿no? Parecía que Godzilla pues se movía un poco entre los gratacielos, como un poco perdido, como el Godzilla de Roland Emmerich, que se movía por Manhattan y no sabía muy bien por dónde dirigirse, ¿no? Es curioso esta evolución. Y luego ya la evolución más bestia, más grande, es la del Gareth Edwards. Es decir, a todos nos sorprendió muchísimo el diseño este del Godzilla regordete, que hacía mucha gracia porque recordaba un poco al bicho hipertrofiado del 54, que prácticamente no se podía mover, pero en cambio era una bestia colosal, una bestia parda que, vaya, al primer rugido en San Francisco es que con uno de sus halos atómicos destruía prácticamente la ciudad de San Francisco, ¿no? Es muy curioso esta evolución. Y el nuevo Godzilla, que lo veremos a continuación, el siguiente, aquí he puesto un poco los diferentes perfiles de Godzilla, desde el 54 al 84, que es los Godzillas estos más risibles, con la mirada perdida, o gueño directamente, ¿no? Bizco, es un Godzilla bizco, dices, ¿cómo puede ser que sea un Godzilla bizco? Al Godzilla más enajenado del 84, o a la saga Millennium, que lo volvieron a deformar, se volvió un poco más prehistórico, yo creo, con los colmillos más salidos, ¿no? La dentadura más salida, sí, las escamas estaban más pronunciadas. Y el nuevo Godzilla, que veremos en la siguiente diapositiva, es un Godzilla que nos recuerda un poco al Godzilla del 95, cuando se enfrentó contra Godzilla contra Destroyer, que es cuando quisieron erradicarlo de la faz de la Tierra, que era una bomba nuclear andante. Pues ahora volvemos a ver la radiación saliendo de sus escamas, y la verdad es que lo han presentado además con una mirada muy asesina. No es el Godzilla que todos vamos con él en las películas, que estamos deseando que termine con el bicho de marras, porque en cierto modo defiende a los japoneses, ¿no? Valga la contradicción, y sus pisotones en las ciudades. Pero Godzilla estábamos acostumbrados a que se pasó al lado bueno, a que era un aliado de los japoneses y del ejército japonés, que eso es muy interesante, las lecturas patrióticas y nacionalistas que tuvo la saga intermedia de Godzilla. Y ahora no, parece que vuelve el Godzilla enfurecido, con una mirada asesina. Parece un psico-killer con esta mirada, ¿no? Un cadáver casi de precisión. Sí. Y la verdad es que, no sé si lo sabíais, pero la podemos ver en España en octubre. A partir de octubre tendremos Godzilla Resurgence, octubre-noviembre. Está por confirmar el estreno, pero ya os avanzo que veremos Godzilla Resurgence en España. No sé exactamente si aquí en Alicante se podrá ver en cine. Sé que de donde vengo yo, en Barcelona, sí que se estrenará en salas, en alguna sala, pero vaya, que en DVD la tenéis asegurada, ya os lo digo como primicia casi. Primicia nacional. Sí, de hecho, el Godzilla Resurgence ha sido comprada en más de 150 países, y obviamente Estados Unidos será la primera en desembarcar. Bueno, en Asia, obviamente, es decir, que se estrena ahora en Filipinas, Hong Kong, Tailandia, pero en menos de lo que canta un gallo la veremos aquí en... Sería la primera película que vemos de Godzilla en el cine desde sí. Ostras, pues no, desde Godzilla, desde Superman y Gorgo, ¿no? Desde el 74. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, sin contar las americanas. Sin contar las americanas. La Godzilla en el cine del 74. Sí. No sé, ya os digo, aquí en Alicante no sé cómo tenéis la situación cinematográfica, no sé cómo tenéis los cines en Alicante, lo desconozco. Depende, pero si hace falta nos vamos a Barcelona. Una pulsión relámpago y ya está. Pero sé que la van a
proyectar de un modo u otro en cines en Barcelona. No sé si en Fenómena sería una de las metas, a lo mejor, que en DVD y Blu-ray va a salir, eso seguro. Pues aquí lo tenéis, Luciendo Tipito. Ojalá pudiéramos coger un vuelo e irnos a Tokio porque, ostras, conozco gente que ya la ha podido ver y... ¿Te ha gustado? A ver, les ha gustado, pero hay como emociones encontradas, ¿no? Sentimientos encontrados, porque lo que comentan es que no nos esperemos los últimos Godzillas, es decir, han hecho una cosa completamente diferente. Hay que pensar que también la ha rodado Shinji Higuchi junto con Hideaki Anno. Shinji Higuchi fue el responsable de los efectos especiales de Gamera, de la saga moderna de Gamera. Y bueno, ha hecho una propuesta diferente. Veremos que... Bueno, eso no tiene por qué ser malo. No tiene por qué ser malo, pero si los que estáis aquí habéis visto ya el tráiler de Godzilla Resurgence, Sí. pues veréis que es un tráiler muy extraño, es decir, no te presentan demasiado ni los personajes ni Godzilla. Vemos al Godzilla pisando las calles de un suburbio de Tokio, de una ciudad secundaria de las afueras de Tokio, pero es un montaje muy extraño, es decir, se ven como un personaje, una especie de militar que parece ser el héroe, como intentando salvar a la gente, pero no vemos nada, no, son como planos muy cortos, no vemos panorámicas del Japón destruido. No hay Sí. incremento de tensión, es un No. poco extraño. Han puesto como una banda sonora muy épica, como para hacer un mega high, pero prácticamente no vemos elementos destructivos. A Godzilla solo se le ve prácticamente en este frame y ya está. Es decir, que realmente yo creo que han hecho una cosa completamente innovadora, ¿no? Que tampoco lo veo negativo ni mal, porque, a ver, reconozcámoslo, la saga de Godzilla Millennium, esas 6 películas que abarcan desde el 99 al 2004, están muy bien de efectos especiales, pero, hostias, a mí me resultaron un poco repetitivas algunas, ¿no? Sobre todo la de... Sí, las del Masaki Tezuka tienen también una narración y un ritmo un poco extraño, ¿no? Para Godzilla, incluso la primera, la de Godzilla Millennium, es muy extraña, termina de manera muy sorprendente en mitad de Tokio, como destruido, ¿no? Cogiendo en mitad de Tokio, un poco como la Gamera 3 de Shusuke Kaneko, que queda perdida en mitad de Kioto, de la ciudad de Kioto, y se termina así, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que nos hicieron un flaco favor dejando la saga como estaba, y a ver qué han hecho ahora con Godzilla Resurgence. Veremos a ver si apuestan por ideas más innovadoras a nivel conceptual, porque después de lo que vimos en Godzilla Final Wars, que a mí la verdad no sé si os gustó la versión de Kitamura, a mí me dejó un poco frío. Es muy peculiar. Sí. Disparates. Total. Sí, yo es que soy un poco clásico en estas cosas, ¿no? Pero bueno, veremos qué lectura le han hecho a este Godzilla Resurgence. Parece como si hubieran cogido la saga intermedia, la Godzilla contra Destroya, la del 95, y la hubieran incorporado a esta nueva saga, ¿no? Es decir, es como si hubieran recuperado el Godzilla del 95 y hubieran partido de esa base. No lo sé, la verdad es que estamos todos un poco expectantes a ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, que quede aquí la versión esta, a ver qué sucede. Realmente es lo que os comentaba antes, que Godzilla no empezó a convertirse en una icona realmente hasta los años 60, es decir, hasta que no desembarcó en Estados Unidos, hasta que la televisión por cable no empezó a hacer sus efectos en la población americana, que las películas solo se podían ver en cines, ¿no? Fue en los 60 también cuando la saga de Godzilla clásica empezó un poco a tambalearse y a ofrecer productos cada vez más psicotrónicos, cuando se volvió más popular. ¿Y por qué se volvió más popular? Y aquí entraríamos un poco en el objetivo de esta ponencia, ¿no? Se volvió popular y una icona porque se acercó al público infantil, o sea, las cosas como sean. Las películas se estrenaban en las navidades japonesas y muchas coincidían el 24 o el 25,
que en Japón 25 no se celebra la Navidad, sino que se celebra el Día del Emperador, pero bueno, ya son otras cosas aparte. Y se estrenaban eso, coincidiendo en las fechas en que los japoneses tenían fiesta. Con lo cual, pues aprovechaban que, bueno, tenían los japoneses fiesta, los niños podían ir a los cines con sus padres para estrenar las películas de Godzilla, con lo cual los argumentos cada vez iban decayendo más y más. De hecho, que tenemos los carteles de los monstruos del mar con el cangrejo Evira, que la verdad es que no es que estuvieran muy inspirados, o yo que sé, la de King Kong contra Godzilla misma, que a pesar de que fue el gran hit de Godzilla, tanto en suelo japonés como en suelo estadounidense, ostras, es una película un poco torpe en muchas escenas, ¿no? Incluso las maquetas no lucen como deberían lucir, siendo Honda, ¿no? Una de esas películas un poco chabacanas, la verdad. Y hay una anécdota muy curiosa porque muchas personas creen que los japoneses rodaron un final alternativo de Godzilla ganando a King Kong. Eso es falso. Solo existe la versión oficial de King Kong terminando con Godzilla. No hay ningún montaje ni nada. O sea, muchas personas creían que realmente los americanos, del mismo modo que pervertieron la versión de Godzilla del 54, pues también hicieron su propia versión. No, o sea, realmente es la... Sí. Pues mira, es curioso porque a pesar de la parquedad de medios de algunas películas, y en los 70 ya no te digo, con el Godzilla contra Megalón, la de Superman y Gorgo se citan en Tokio, fue las que causaron más impresión entre los chicos de la época, los que éramos niños, y eran las que llenaban las salas, las matinés. No sé si aquí en Alicante teníais fines de programa doble por las mañanas, pero en Barcelona y me consta que en Zaragoza también, porque mi amigo Ángel Sala lo explica muchas veces que acudía, no me acuerdo ahora el cine de Zaragoza, pero que acudía a ver estas películas de Godzilla y compañía, o las de Gamera, ¿no? Pues eran las que llenaban realmente en la época, las más cutres, realmente eran las que llenaban las salas. Y es cuando realmente Godzilla se volvió una icona internacional. Sí. Bueno, nosotros, hablo por mí, me imagino que la gente de mi generación, no tuvimos la suerte, por lo menos aquí en Alicante, de asistir a proyecciones de películas de Godzilla en los cines cuando éramos pequeños. Yo creo que nuestra pasión se produjo un poco por las emisiones en los canales autonómicos. Exacto. En Canal 9 se ve que había algún programador que le gustaba mucho el tema y luego el programa siempre Invasión Extraterrestre, que sí, todo se escapa. Sí. Y yo creo que eso es un poco lo que convierte a los fans, ¿no?, de Godzilla en eso, en fans, de que cuando eres pequeño de alguna forma estas películas se saltan la barrera esa de la incredulidad y de sus efectos especiales y te marca fuego ya de por vida, y luego pasan los años y tienes 35 años, 40, la sigues viendo y digamos que no le prestas tanta atención o que no reparas tanto en eso, digamos que lo dejas un poco aparte, no eres tan restrictivo como otros espectadores más normales. Seguramente sí. De hecho, me hace mucha gracia que comentes esto de los canales autonómicos, porque yo creo que muchos nos enganchamos a las películas de monstruos japoneses gracias a los programadores de estos canales autonómicos. Vosotros tenéis Canal 9, bueno, teníais... Nosotros en TV3 hicieron un ciclo muy extenso, bueno, se repitió hasta la saciedad, de Kaiju Eiga en los 90, cuando se estrenó el Godzilla de Roland Emmerich, que creo que es la siguiente diapositiva, si no recuerdo mal. Fue cuando se puso otra vez de moda, yo creo, Godzilla. Pese a quien pese, aunque el Godzilla del Roland Emmerich no se puede considerar un Godzilla al 100%, parece más un bicho de parque jurásico, pero lo cierto es que fue el instigador de que la gente se interesara por Godzilla, de que los programadores programaran las películas clásicas, de que Filmax decidiera comprar los derechos para sacar los VHS. Yo creo que sin el Godzilla de Roland Emmerich no estaríamos hablando del fenómeno este del Kaiju Eiga que tuvo en los años 2000, ¿no?, sobre todo. Hizo mucho el Godzilla de Roland Emmerich, o el Chila, como lo llaman en producciones posteriores, ¿no? No sé si coincides conmigo, pero... Sí, sobre todo la campaña publicitaria. La campaña publicitaria fue muy buena. Me acuerdo del tráiler ese, me acuerdo que fui a ver Torrente, solo por ver el tráiler, porque estaban los niños ahí en el museo, y
y salía el pie gigante, que luego no sale la película esa secuencia, pero eso me interesó, ¿no? La película de repente ver esa recreación digital perfecta, por así decirlo, dije, esto hay que ir a verlo. Y yo creo que levantó esa expectación, se estrenó la película y digamos que ya nos animó a bajar un poco y hubo que esperar casi 20 años para que hicieran otras superproducciones para que se borrase un poco de todos modos, si nos quitamos un poco los prejuicios y aceptamos que este bicho no es Godzilla como lo conocemos, la película en sí no está tan mal, es decir, a mí me entretiene mucho. Yo recuerdo que fui al cine con eso, poniendo una pantalla delante mío y la proyección y diciendo, ojo, porque eso no es Godzilla, ¿no? Pero, ostras, yo cuando salí de la película, yo me lo pasé muy bien, la verdad. A mí me chirriaron demasiado todas las bromas de todos los personajes secundarios, todo el rato, o sea, sencillamente si mirásemos la mayoría de los chistes que hay, pienso que no hubiera sufrido tanto para la película, porque es constante, los personajes todo el rato, el chistecito y tal, y al final cuando llevas pues el 15 o 20, y, por ejemplo, la secuencia final que están en el taxi, sí, en la boca del Godzilla ahí, no sé, empiezan a decir burradas todo el rato y no sé, la tensión que puedes tener de verte atrapado en la boca de Godzilla y dices, si es que no va a pasar nada, si están de cachondeo, no sé. También jugó un poco en su contra que, claro, yo creo que Roland Emmerich se dejó influenciar y si dice que no es que miente como un bellaco por Parque Jurásico, es decir, Parque Jurásico se estrenó en el 93, la secuela creo que fue el 96 o 97, el mismo año, es decir, es evidente que los referentes de Roland Emmerich no es tanto el Godzilla de Ishiro Honda, sino el Godzilla Parque Jurásico de Spielberg. De hecho, al final cuando salen las crías de dinosaurio parecen velociraptors, ¿no? Las crías de Godzilla son velociraptors de Parque Jurásico, ¿no? Sí, de hecho recuerdo alguna conversación, creo que Emmerich admitía que realmente la película había dirigido por encargo, no tenía ningún interés en actualizar ningún icono ni nada. Habían dicho, oye, tienes que dirigir Godzilla. Vale, y la hizo como pudo, como le interesó. Bueno, de hecho fue encargo, la culpa fue el Atojo, porque fue el Atojo quien vendió los derechos a Columbia TriStar en aquel momento y le dijo, mira, os vendemos los derechos y hacer lo que podáis y bueno, lo que podáis. Les dejó carta blanca y dijo, mientras me ingreséis a mi talonario del Atojo la cantidad que os pedimos, encantados de la vida. De hecho, el Godzilla de Roland Emmerich, aunque parezca mentira, en Japón tuvo mucho éxito, es decir, hicieron una buena campaña, como tú decías, y arrasó en la taquilla japonesa y sobre todo a nivel de merchandising. Yo recuerdo revistas de la época de juguetes que guardo y todo era Godzilla de Roland Emmerich. Es decir, y además como coincidía con el mundo perdido del Spielberg, pues recuerdo que se hacían comparativas de merchandising. Tengo algunas revistas de eso, de todo el material de la época. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, vamos a meterle un poquito de caña a Toho, es la casualidad, entre comillas, que vende los derechos para hacer una versión americana y justo después lanzan ellos la saga japonesa, ¿no? Digamos que vamos a esperar que los americanos se gasten la pasta, conviertan al personaje en famoso mundialmente y luego sacamos la nuestra para aprovechar, ¿no? De hecho, en el 2004 no había sacado ninguna y se esperan a que llegue la de 2014, que sea bastante exitosa, aunque sea la más taquillera de ese año, pero sí. Ahora que es famoso Godzilla, tiene un buen nombre, tiene una buena etiqueta, por así decirlo, porque la película, a pesar de que tiene sus inconvenientes más o menos graves, entre la crítica y el nivel de taquilla funciona bastante bien. Ahora que tiene ya la etiqueta de bueno, ¿no? De Godzilla es una buena película o es una buena marca, ahora sacamos nosotros otra vez nuestra segunda tanda. Exacto. Además es que fue una jugada redonda en este caso en el 97 porque el Atojo alegó que no les había gustado la versión, patatín patatán, bueno, se devuelven los derechos y patapam, sacan su Godzilla Millennium casualmente, ¿no? Sí, y por un lado, es que es un poco extraño, porque por un lado la critican, ¿no? Meten caña, la cosa con el FMK también aparece. Sí. Sí, apareció un Godzilla hace unos años en América, sí, pero eso no era Godzilla, eso es lo que dicen los americanos, ¿no? Sí. Le meten caña ahí, pero luego en Godzilla Millennium, por ejemplo, hay planos que son calcados. Godzilla llegando ahí al puerto, levanta una montaña de agua y eso levantándose igual, o sea, es una retroalimentación un poco curiosa. Sí, de hecho la versión también, si pasas diapositiva, la versión del Gareth Edwards hicieron lo mismo, la misma jugada, es decir, si está en Estados Unidos, en régimen de coproducción en teoría,
Bueno, quedan más o menos satisfechos, pero como vieron que a algunos fans no les gustaba, dijeron, pues ahora vamos a hacer nuestra propia versión, es decir, Godzilla Resurgence. Y juegan a dos bandas. Por un lado, a Gareth Edwards le siguen confiando a su Godzilla y yo supongo que habían firmado de antemano un par de secuelas previas al lanzamiento del Godzilla suyo y en función del éxito, y los de la Toho dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos a proseguir con nuestra saga, con lo cual ahora tenemos al mismo personaje enfrentado en dos películas distintas, ¿no? O a dos Godzillas completamente diferentes. Es decir, yo me planteo si en el futuro harán un Godzilla contra Godzilla, porque ya solo les queda esto, ¿no? Como hicieron con el Gila y el Godzilla, que salió también en Godzilla Final Wars, en un momento, ¿no? Que el Ryuhei Kitamura muy sabiamente dijo, vamos a parodiar el Godzilla del Roland Emmerich y lo enfrentaremos al Godzilla de toda la vida. No sé, yo creo que es un engranaje los de la Toho que ponen al servicio de su público, pero también de sus ejecutivos, para que se vaya engrosando las arcas. Es decir, no veo otros planes que no sean estos, ¿no? De hecho, por eso, para mí la mejor versión de Godzilla que hemos visto contemporánea no es ninguna película de Godzilla, sino es el cameo que hace en Always 2, Sunset in the Third Street, que es una película japonesa que retrata los años 50, no sé si la habéis visto. Es una película del Takashi Yamazaki. El Takashi Yamazaki es el director de, por ejemplo, Space Yamato, la versión de imagen real. Bueno, es una película que nos retrotrae al Japón de los años 50, le pretende hacer un homenaje a ese Japón que estaba aún curando de las viejas heridas de la Segunda Guerra Mundial, y hay uno de los niños de la película que sueña que Godzilla viene a arrasar Japón. Es en la segunda entrega, en la segunda película, que empieza así la película. Si buscáis en YouTube mismo, Always 2, Sunset in the Third Street, Godzilla, veréis el cameo de Godzilla en forma de sueño, en forma onírica. Aparece este Godzilla muy bien retratado, y vemos cómo ya se carga la recién inaugurada Torre de Tokio en aquel entonces, ¿no? Es un sueño, representa que el niño ha ido a ver Godzilla y que le ha causado tal conmoción, lo que apuntaba al principio, ¿no? Como película de terror, le ha causado tal conmoción que sueña una noche con Godzilla y hacen un homenaje. Para mí es una de las mejores recreaciones de Godzilla en esta saga contemporánea, ¿no? del personaje, pero bueno, obviamente la versión que hizo Gareth Edwards, aunque a mí no me convenza del todo, sobre todo por su narración y por un poco pervertir el origen del personaje, todos coincidiremos que es un Godzilla muy impactante, sobre todo cuando llega a San Francisco, ¿no? Es un Godzilla muy amenazador, que no respeta nada, una vez más se lleva por delante lo que encuentra. Nunca tampoco queda muy claro su posicionamiento a favor de la humanidad, es decir, él está para ser el rey de los monstruos, nunca mejor dicho, y destroza a los Muto porque quiere ser el mejor, no para salvar a la humanidad, yo creo. Veremos qué sucede en la segunda entrega. A ver si aparece Rodan, que parece que sí. King Ghidorah y Mothra, ¿no? King Ghidorah, Mothra. Bueno, Mothra aparece en un cameo en la primera película de Godzilla de Gareth Edwards. No sé si os diste cuenta. Yo la vi, bueno, el nombre de Mothra en el acuario. Exacto. En el chino este. Sí, sale un poco la larva allí puesta y se entiende que estaba cuidando a la larva de Mothra, ¿no? Sí, allí en la ciudad contaminada por la radiación, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que saldrá de allí. Puede ser. Veremos qué sucede en la segunda parte. A mí lo único que no me gustó es este tono siempre condescendiente de los americanos, ¿no? En plan, no, es que realmente tiramos la bomba H en 1953 para frenar a Godzilla. Y dices, hombre, creo que tirasteis la bomba para hacer pruebas nucleares en ese atolón, ¿no? No sé, esto de pervertir un poco la historia contemporánea es lo único que no me gustó de la película, como si nos fueran otra vez los héroes, ¿no? Es una forma mucho más sutil a lo mejor que la versión, el remontaje del 56 que hemos hablado antes. Sí. De desprenderse de la carga de culpabilidad, ¿no? Sí, exacto. Que obviamente la población americana, los ciudadanos estadounidenses no tienen culpa de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, no sé.
era un conflicto bélico, ¿no? De la misma manera que entiendo que los japoneses de hoy en día pues no tienen culpa del genocidio que causaron sus antepasados en Nankín, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero no sé, no me gusta que se deforme la historia, ¿no? Y no sé, creo que es la única pega que le encuentro a la película, lo que más me produjo un poco de repulsa, ¿no? Pero bueno, dicho esto, oye, tenemos un Godzilla que luce mejor que nunca, amenazador, y además con este diseño nuevo que parece eso, regordete, es gracioso. Supongo que también como reclamo para los niños les fue ideal este Godzilla, ¿no? No sé, creo que también demuestra el potencial una vez más de Godzilla en el mundo y la importancia que tiene como figura pop. De hecho, en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, Godzilla tiene su propia estrella, es decir, que no está bien considerado por los americanos. Sí, sí. Y dicho esto, pues bueno, no sé si sabéis, creo que más o menos todos sí, que hemos hecho un libro dedicado al Kaiju Eiga, no solamente a Godzilla, que es Kaiju Cuaderno de Campo. Lo hicimos a través del Festival Nista Cinema Oriental de Vic, que es un festival que hacemos en una población a una hora aproximadamente de Barcelona. Es una población que destaca sobre todo por una alta gama de embutidos, ahí lo dejo como promoción. Y cada año pues hay una retrospectiva dedicada a géneros populares del cine asiático, y este año pues decidimos hacer una dedicada al Kaiju Eiga porque bueno, consideramos que como género popular pues, y como nosotros lo habíamos consumido de pequeños, pues nos gustaba dar una muestra de cariño al género y hacer un cuaderno de campo, ¿no? ¿Por qué un cuaderno de campo? Pues porque como fans que somos del Kaiju Eiga hemos visto muchos libros que son pura teoría, que están muy bien, pero en Japón descubrimos libros que, un poco emulando al Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Esos libros que él hacía también de irse al campo y dibujar ahí de forma veloz pues una criatura, un mamífero, lo que sea, pues nosotros queríamos hacer algo similar con el Kaiju Eiga. Pues en Japón existen guías de estas en que podemos ver un monstruo como es por dentro, toda la anatomía, es decir, conocer un poco los aspectos más íntimos de estos bichos, ¿no? Y bueno, encontramos un ilustrador local de la zona de Vic, que es bueno, se llama Gaña, el Carles Gañarul, que bueno, es especialista en trabajar con carbón y hacer recreaciones de películas con carboncillo, y le propusimos la idea de a ver si se atrevía a recrear los monstruos que tanto nos habían gustado en nuestras infancias, pero en carboncillo. Nos dijo que sí, y bueno, empezamos a gestar este proyecto. Lo que hicimos es eso, intentar establecer un balance entre la literatura para intentar explicar todos los bichos, los orígenes del kaiju, un poco también la trascendencia mundial, lo que hablábamos de Godzilla, ¿no? Cómo Godzilla se posicionó como icona pop a nivel mundial, y luego hacer esto, el cuaderno de campo, con lo cual pues hemos incorporado una serie de fichas en el cual podéis ver pues todas las características de los monstruos, es decir, no solamente las partes anatómicas, sino también sus aficiones, su hábitat natural, qué comen, etcétera, etcétera, etcétera. Y de resultas de esto pues ha nacido este libro, que es Kaiju Cuaderno de Campo, que bueno, explora todas las vicisitudes del género. Y bueno, cuando empezamos a gestar el proyecto también buscamos firmas invitadas, y yo rápidamente pensé en Octavio, ya que bueno, yo lo seguía por un lado en Godzilla en castellano, una referencia a nivel de los que somos fans de Godzilla y el Kaiju Eiga, y también a través de sus escritos en la revista Sci-Fi Wall, es decir, que como especialista en el género yo pensé que tenía que figurar en el libro de alguna manera u otra, ¿no? Gracias por la pregunta. Él me habló también que yo no lo conocía, de Jonathan Bellés, y del documental que está preparando sobre Godzilla, que esperemos que se lo termina poder traerlo al festival el año que viene, el documental, y bueno, a Jonathan para que lo presente. Hemos visto un tráiler muy espectacular que
Yo recomiendo que veáis, no sé si lo habéis podido ver, pero ostras, promete muchísimo el tráiler. Y eso, Octavio ha hecho, junto con Rubén, es un chico de Barcelona que también está puesto en la web de Godzilla en castellano, pues han hecho 2 capítulos, uno dedicado a Godzilla, al maestro artesano que creó todos los trajes estos, a Leiji Tsuburaya. Le pedí a ver si se atrevían y me dijeron que sí, que era un capítulo muy chulo y muy bien resumido y esquematizado de quién fue Eiichi Tsuburaya, porque no solo fue uno de los instigadores del traje de Godzilla, sino también de la saga de Ultraman, es decir, prácticamente es más conocido por Ultraman que Godzilla, Eiichi Tsuburaya, ¿no? Y otro capítulo que han hecho es una reseña de Baran, que es un bicho que también nació un poco del éxito de Godzilla. Es un bicho muy peculiar, que podríamos definir que es una mezcla entre un dragón de Comodoro, ¿no?, y el Varanopoide, que es un género de lagartos existentes, y será una película enmarcada también mucho en las tradiciones atámicas de Japón. En el libro hay bastante información, de hecho la información está brindada por ti, o sea que si queréis conocer un poco todas estas criaturas las encontraréis en el libro, la verdad. Y la última diapositiva, para que veáis un poco el talento de este ilustrador, pues es una muestra de las láminas que hizo. De hecho, las láminas se pueden comprar porque fueron uno de los reclamos para poder iniciar la campaña que hicimos de Berkami, y quien quiera alguna de estas láminas, el Carlas las tiene a su disposición, ¿no? Pero bueno, que la magia del libro sobre todo es eso, poder ver las partes anatómicas y ver los monstruos descontextualizados de sus películas y verlos en papel, ¿no? Verlos en formato papel. Y dicho esto, pues no sé, si tenéis alguna pregunta, si queréis hablar un poco, establecer un poco de coloquio sobre lo que pensáis sobre el Kaiju Eiga. No sé exactamente cuál es vuestro monstruo preferido o cómo descubristeis las películas de Kaiju Eiga. Octavio lo decía, ¿no? Gracias a los canales autonómicos, yo creo que todos pudimos abarcar el género como es debido, ¿no? No sé. Si queréis, Eduardo ha traído unas copias de los libros, si alguien quiere adquirirlo, lo podéis comprar aquí, en exclusiva. Y si no tenéis ninguna pregunta, si no queréis nada más, vamos a dar paso al concurso. Es verdad, me dijiste que era un concurso. Sí, para saber quién es el rey de los monstruos. ¿Quién es el rey de los monstruos? Octavio, ¿no? No, yo. Pues hemos preparado aquí un cuestionario, a ver cómo lo hacemos. Pues vamos a empezar, si os parece, ¿de acuerdo? Los premios los ha cedido Cinema Paradiso y Fenómena. Luego, cuando hagamos el concurso, los repartimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos allá. La primera pregunta es, antes de adquirir su aspecto final en Japón bajo el terror del monstruo, la película de 1954, Godzilla iba a tener un aspecto muy diferente, con una cabeza en forma de... Bueno, es un hongo nuclear. ¿Un hongo nuclear? Sí, uno de los primeros diseños que se hicieron, el primero por así decirlo, para recordar, ¿no?, lo que hablábamos de la pesadilla de la bomba atómica, era el monstruo, pero la cabeza la tenía en forma de... Es una cosa que no sabía. De hongo nuclear. Es un dato muy rebuscado, pero si ponéis en... Sí. Vamos a lo heavy. Si ponéis en el Google Godzilla Atomic Head, por ejemplo, o Mushroom Head, os va a salir enseguida y vais a poder ver que efectivamente es un monstruo, ¿no?, pero tiene la cabeza en forma así como de brócoli, ¿vale? Porque es un hongo nuclear. Curioso. Si al final solo acertamos 5, el que haya acertado 5 sí, ¿vale? Bueno, la segunda pregunta. Rodan, el monstruo volador, sabemos que se alimenta de las larvas Megalodon en Rodan los secretos del volcán. Pero en Invasión Extraterrestre, la película del 68, lo vemos comiendo otra cosa. ¿De qué se trata? Podía dar como, bueno, pescado o delfín, porque no queda muy claro. ¿No os acordáis que hay unos delfines saltando por el agua y la Rodan se lo coge y luego se lo come ahí? ¿Cuál fue la última banda sonora de Godzilla que compuso Akira Ifukube? Pues yo creo que, si no recuerdo mal, la última colaboración que hizo fue en Godzilla contra Destoroyah. Esa fue la última que compuso, y de hecho en esa película, si recordáis, muere Godzilla.
muere congelado, digamos derretido. Pues Ifukube compuso esa parte de la muerte de Godzilla como si estuviera componiendo su propia muerte. Es un tema muy melancólico, si tenéis posibilidad de escucharlo, eso es una delicia. Venga, esta es fácil, esta la tenéis que saber. Sin contar a Godzilla, ¿cómo se llaman los monstruos que aparecen en el film de Gareth Edwards en 2014? ¿Cuántos días tardaron Eiji Tsuburaya y su equipo en filmar los efectos especiales de Japón bajo el terror del monstruo? Bueno, 71. Ichiro es un niño con problemas en la isla de los monstruos, la película de 1968. Para evadirse de la realidad, sueña con viajar a la isla de Godzilla, donde termina haciéndose amigo de Minilla, el hijo de Godzilla, ¿vale? Es una película que tiene unos problemas, que le acosa otro chico en el colegio, y la forma que tiene de evadirse es soñar que se va a la isla de los monstruos. Bullying primitivo. Y conoce al hijo de Godzilla, que tiene la capacidad además de cambiar de forma. ¿Qué productora realizó Kappa, el monstruo que amenaza al mundo? Si no lo sabéis, participo yo, que esta es mi obsesión, los GAPA. Era Nikatsu. ¿Vale? Nikatsu, que fue muy famosa por hacer películas de yakuzas en los 60 y películas pornográficas también, a Roman porno. Esta es fácil también, En Godzilla contra los monstruos, la película de 1964, ¿cuántas larvas emergen del huevo de Mothra? ¿Y cuántos Doras son dejados en el pasado en Godzilla contra King Ghidorah de 1991? ¿En qué año está previsto que se vuelvan a enfrentar King Kong contra Godzilla? 2020. ¿Y cómo se llamará? ¿Sabías el vídeo provisional? Sí, creo que será Godzilla contra Kong a secas, creo que la llaman, sí. Quizá porque no han utilizado ahora también tampoco lo de King Kong, la película se titula Kong. Y claro, al llamarse Kong la nueva, yo creo que han dicho es la oportunidad de ponerle El apelativo es sí. ¿Será por algún problema de derechos? No lo sé, como está en el aire, tampoco está concertada al 100%, pues... Según la trilogía dirigida por Shusuke Kaneko en los 90 sobre la tortuga gigante, ¿en qué continente se creó Gamera? La Atlántida, se creó en la Atlántida. ¿Cuándo se estrenó la última película de Godzilla? Si habéis estado atentos a la charla lo tenéis que saber. La última película de Godzilla, ¿cuándo se estrenó? El día necesitamos. El día. Ayer. Queda 29. Esta es más complicada. ¿De qué está formado Space Godzilla? Bueno, aquí hay controversia, A ver la respuesta. Tenemos al juez. Muy bien. Es como la pregunta trampa y del millón de oro. Es la explicación más surrealista que han hecho los guionistas de la Toho, ¿Cómo se llama la nave espacial de la película The X from Outer Space? Protagonizada por Gilada. Es Alpha Alpha Beta Gamma. Era complicado, Era complicado. Bueno, nos quedan 5 preguntas. Esta es fácil. ¿Qué significan las siglas GMK? Es una película. De la película de Godzilla de 2001, que dirigió Shusuke Kaneko. Exacto. ¿Quién fue el compositor de Gorgo? Francesco Lavagnino, es el compositor. ¿Contra qué monstruo se enfrenta Godzilla en la película de 1984? Jaja, esta tiene trampa. Esta tiene trampa. Te la podría dar por buena, pero la pregunta tiene trampa. No se enfrenta contra ningún monstruo. Solo Contra sale él mismo. Tiene el dilema de... Te la vamos a dar por buena porque sí que se enfrenta a Super X, que es una nave de última generación, pero no es ningún monstruo, pero te la damos por buena. La antepenúltima. ¿Qué capacidad desarrolla Godzilla en su batalla contra Hedorah en la película de 1971? Volar. Se autopropulsa con la cola. Si habéis visto la película, se enrosca sobre sí mismo y con el aliento se va volando hacia atrás como un calamar o algo así, un poco extraño. ¿Sobre qué está construido el armazón mecánico de Kari? La versión cibernética de Godzilla en la película Godzilla X Mechagodzilla de 2002. Perfecto. Alejandro eres una fiera, Y la última. ¿Qué le da poder a Kong en la película King Kong contra Godzilla? ¿Qué le da poder, qué le da fuerzas a Kong? La electricidad. Hombre, vale.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Alejandro es el rey de los monstruos. Fuerte aplauso para Alejandro. El segundo premio es para Fran. Fuerte aplauso para Fran. Y el tercer ganador es Miguel. Muy bien. Bravo.